Hola amigos, soy Juan Luis Zavala Castilleja. Vamos a dar inicio al video 1 del módulo 1 de Acción Esencial de Seguridad del Paciente, este curso en línea donde a través de los videos vamos a estar viendo la parte práctica, ver qué hay más allá del documento que se les ha compartido en estos materiales, donde van a encontrar los dos documentos formales a nivel nacional que se han publicado, tanto el que emite la Dirección General de Calidad de Educación en Salud, donde viene muy claro qué es lo que se está requiriendo, y también el que emite el Consejo de Seguridad General, que es un apoyo adicional para el concepto del modelo de seguridad del paciente. La acción esencial número 1, vámonos a la parte práctica. La acción esencial de seguridad del paciente número 1 está centrada en la identificación correcta del paciente. Eso está bastante bien. Y creo que algo, vamos a ver la parte básica que ustedes conocen bien, nada más vamos a ir aclarando, sobre todo para puntualizar algunos aspectos que me parece de suma importancia. Es la identificación correcta del paciente. En este sentido tenemos aquí dos variables importantes que lo vamos a conocer como los datos identificadores. ¿Cuáles son estos? Que ustedes conocen muy bien. Es el nombre completo. No es solamente Luis Castilleja, es nombre completo, ¿no? Eso es lo importante. Fecha de nacimiento. Hasta ahí pareciera que todo está sin mayor problema. El punto es, algo que vamos a ir revisando es los medios en los que vamos a encontrar esta información. ¿Sí? Que son los que contienen todo esto. Vamos a ir listando aspectos que van a complementar la información. En primero, tenemos ahí varias posiciones para identificar correctamente a los pacientes, que se le va a conocer y que vamos a identificar como momentos críticos. ¿Por qué son momentos críticos? Porque son los momentos previos, que lo voy a poner aquí, previos a la atención o a la actividad que vamos a realizar en la atención médica. ¿Por qué? Antes de administrar medicamentos, antes de realizar un estudio de imagen, antes de realizar un estudio de laboratorio, antes de administrar un hemocomponente, antes de... Todas estas actividades son lo que vamos a considerar que es muy importante. Necesitamos tener un listado de momentos críticos para la identificación del paciente haciendo uso de los dos datos identificadores. Al menos hay organizaciones que utilizan también, y lo voy a poner aquí adicionales. No quiere decir que no lo puedas hacer, pero puedes agregar, de acuerdo a tu institución, la parte de el número de expediente clínico. También algunos utilizan CURP o alguna otra variable, pero son estos dos más algún otro adicional si es que consideran conveniente. Estos son los dos datos mínimos. Entonces vamos a un listado de momentos críticos. ¿Qué es lo que sugiero yo? Que identifiquemos de todas las actividades por servicio. Vamos a identificar que tenemos en la consulta externa, ¿sí? Vamos a poner por ejemplo urgencias como otro punto, y aquí vamos a enlistar los diferentes servicios, ¿sí? Los servicios de atención médica. Y lo que vamos a realizar como parte de los momentos críticos es en qué momento debemos de hacer la confirmación de la identidad del paciente. Cuando hace la consulta, desde que puede hacer, desde que agende la consulta, desde la agenda, cuando lo mandas llamar para que sea atendido, al llamado, cuando se realiza la primera valoración, cuando haces la atención, cuando generas la prescripción o receta. ¿Sí? También hay que identificar eso. ¿Qué otro punto puede ser? Bueno, a lo mejor también inclusive en la parte de salida o de cobro, pero eso ya depende de cada institución. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos tener cinco momentos, ¿no? Ahora, los críticos son también aquellos que serían catastróficos, que pudiéramos tener una confusión. Hay que entender que la identificación correcta del paciente es la segunda solución propuesta por la Alianza Mundial de la Seguridad del Paciente, promovida por la OMS desde hace ya algunos años, tuvo muy fuerte 2005, y bueno, pues han sido temas que han venido fortaleciéndose, pero hay que estarlos trabajando. Aquí, ¿qué nos va a permitir? Que para agendar hay que confirmar,
para cuando llamemos, para la valoración, para la atención, para la prescripción, inclusive cuando se le entregan los medicamentos en farmacia, que se atiende también en el primer nivel de atención. Vamos a pensar que aquí para la entrega o dispensación de los medicamentos en farmacia, también tendría que hacerse una confirmación de que sea el paciente correcto. ¿Qué vamos a hacer? En urgencias, ¿en qué momento tenemos que hacer la identificación? Aquí hay que entender que cuando ustedes trabajen esta identificación va a ser distinta, puede haber variables distintas entre servicios. Entonces yo les sugiero que por cada servicio de atención médica tengan enlistado los diferentes momentos en los que debemos de realizar la identificación correcta del paciente. Y este va a ser el listado que tenemos. Por ejemplo, en urgencias también hay que entender cuáles son en los servicios las variables. ¿A qué nos referimos con variables? En el caso de urgencias se nos pueden presentar pacientes en los cuales vengan en estado de inconsciencia. Entonces, inclusive podría ser que no trajeran ninguna identificación. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar los datos identificadores? Y aquí ya podemos manejar desconocido, es un ejemplo, puedes establecer desconocido 1, podrías establecer su sexo, podrías establecer el número consecutivo y la hora y el día en el que, por ejemplo, 11 del 08 del 19, y el número 3 porque pudieron haber sido ya 3 pacientes o 3 personas que requieren la atención médica que no cuentan con datos de identificación, que no están en un estado de conciencia adecuado para poder darte esta información, e inclusive aunque te la dieran tendremos que ser muy sensibles a la información porque seguramente por el impacto, por la atención, por la situación en la que vienen, tal vez la información que te proporcionen o sea incorrecta o sea incompleta. Entonces hay que entender eso para que todo esto quede documentado. Algo muy importante, esto parecería muy sencillo, pero tenemos que documentar. Por eso es de que nos requieren también tener proceso. Ahora, yo lo que les comento en la parte práctica como proceso es que si tú tienes ya descrito paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, 5, 6 demás, o un diagrama de flujo en el servicio de urgencias, revises que está dentro de las actividades la parte de identificación correcta del paciente, si no tendríamos que agregarlo. Ahora, hay quienes han hecho actividades donde parten de cómo hago la identificación. Me presento al paciente, le repito su nombre, le repito su fecha de nacimiento y que me confirme. Muchos hacen un proceso de la identificación correcta. Lo que yo les sugiero es que aquí lo establezcan más como políticas aplicadas a los diferentes servicios y que en realidad el proceso que tú documentes sea aquel, por ejemplo, de urgencias, de consulta, de hospitalización, de quirófano, y que agregues como actividad previa la identificación correcta del paciente, inclusive en procedimientos. ¿Por qué? Porque si lo haces como un proceso de identificación, parecería que está aislado, y es una actividad que tú tienes que llevar a cabo en los diferentes procesos o macroprocesos de atención. Entonces, para ser muy claro en esta parte, podrías tener un manual de políticas de cómo debe aplicarse la identificación correcta del paciente en los diferentes servicios y tener en los diferentes manuales el proceso descrito de todas las actividades que incluya una actividad en particular que sea la identificación del paciente. ¿Sí? Esto por otro lado. Ahora, más adelante, pues, valoración, otra vez podría volver a venir aquí y tienes que establecer. Ahora, estas actividades, por ejemplo aquí para hacer el llamado al paciente, la valoración al paciente, tenemos que tener también algo que tendríamos que describir con mayor detalle. ¿En dónde vamos a hacer el registro? ¿Sí? Y la otra es, ¿quién es el responsable de hacer la identificación en este paso? Entonces, vamos más allá de lo que nos plantean los documentos. Piensen en una situación real de su hospital. Vamos a tener pacientes, inclusive hay que identificar el volumen. Yo les podría decir que podrían hacer un análisis inclusive de número de pacientes que atienden en los diferentes servicios para que puedan ver el nivel de criticidad y donde ustedes pueden decir, ¿sabes qué? Donde tenemos mayor número de atención de pacientes es en la consulta porque el volumen es muy alto, entonces tendremos que prestar fina y suma atención en este caso. No quiere decir que los demás no, pero podríamos hasta priorizar. Algo muy importante que no realizamos es que en esta meta internacional, junto con todas las demás, inclusive, digo meta internacional porque es base de la acción esencial de seguridad del paciente. Pero hay dos puntos que también voy a agregar en este video. Es uno de los elementos que aparecen como parte de la acción es que hacer una identificación antes de manejo o entrega de cadáveres. Pero hay que entender algo, esta es una barrera de seguridad, barrera. Al hablar de que es una barrera, es previo a
Ya en el tema de cadáver no hay un tema de daño directo a una persona. Lo único es que evitamos la confusión de la entrega de un paciente, en este caso un cadáver equivocado. Entonces, más que nada, ese sería para prevenir un error, no para prevenir una situación, porque es muy distinto, yo siempre lo comento. Ahora, en otra circunstancia es también, que es muy importante, que pocas veces se ve, es que podemos tener indicadores de identificación correcta del paciente por servicio, inclusive por turno, y de dos tipos. El más importante sería, a mí me interesa que se esté aplicando la barrera de seguridad. Entonces estamos hablando de un indicador de proceso, que tendría que ser con el tema de observación. Entonces vamos a poder establecer el porcentaje de apego de la identificación correcta del paciente previo a medicación, previo a realización de estudio, previo a, y podemos evaluar el porcentaje de apego, ¿sí? En el caso de resultado, en todo caso yo no diría evalúenlo bajo una situación de número de pacientes que no se identificaron, que sería un tema complejo y difícil de estar evaluando, pero sí podrías utilizar el reporte de la notificación de eventos adversos para ver el número de eventos adversos relacionados o que fueron causa de una falta o ausencia de identificación correcta del paciente. Esto incluye desde registrar mal en un expediente, que inclusive lo podríamos hacer a través de la herramienta, más que la herramienta de Trigger Tool, puedes ir a la búsqueda intencionada para identificar si el registro fue al paciente correcto. Muchos de nosotros sabemos cuando hacemos recorrido de expediente clínico abierto, que llegas y dices, ¿por qué está esta nota de Juan Pérez Pérez si esta es de Juanita? O si este es de Julio. A veces ni siquiera coinciden los nombres como para que dijera se pudieran haber confundido, pero hay se traspapelan, se ponen documentos donde no es. Entonces también esa parte habría que estar muy al pendiente de revisarla, porque muchas veces con el mismo dinamismo que tenemos, no vemos el encabezado, ni vemos si es el paciente correcto, y hacemos la nota y se agrega. Entonces esa parte pues va a llevar o puede detonar en un error. Ahora, si bien encontramos eso en un expediente, va a decir, bueno, no tocó al paciente, no le generó un daño, bueno, pero lo podría registrar inclusive como una cuasi falla. Entonces eso es importante. Entonces vamos a hacer un resumen rápido. Hagamos un listado de momentos críticos por servicio, donde tenemos que hacer la identificación correcta del paciente. Además, aquí en cada una de estas actividades tenemos que señalar cuál es el medio identificador. Por ejemplo, en la agenda, cuál va a ser. En el llamado, ¿cuál es? En el llamado puede ser el registro que tienes en computadora. En la valoración podría ser en las hojas del expediente clínico cuando haces la apertura. En la prescripción lo vas a encontrar en la prescripción como tal, en la receta. En la farmacia con los controles y bitácoras. En tema de urgencias igual, cada uno de ellos. Aquí en urgencias también, cuando tienes este tema de desconocidos. Ahora, algo muy importante también es que esta parte de identificación correcta del paciente, también tendríamos que entenderla que pudiera ser distinta de acuerdo a centrado en el paciente. Tal vez si tenemos un paciente, ¿cómo vamos a manejar el tema de recién nacido? Que ya se ha comentado, que inclusive tienen que tener su brazalete, ¿sí? y su pulsera, pero aquí también es muy distinto porque está centrado en el paciente recién nacido, pacientes pediátricos, también en adultos, ¿sí? En adulto mayor. Tenemos que ver en cada paciente también cuál va a ser el método, ¿no? En este caso vamos a estructurar en el tema adultos, pues no es medio problema, se puede hacer una confirmación, pero vamos a encontrar también pacientes que no están por edad, por otras circunstancias que no podrían facilitarte la confirmación. Entonces en tu documento tendría que estar señalado que cuando se presenten estas situaciones, ¿quién va a ser el tercero con quien confirmes la identificación correcta del paciente? Entonces, como entrada general, esto es algo para que podamos concientizar. Cerrando, un manual de políticas aplicables de cómo hacemos la identificación correcta en los diferentes servicios, y en el proceso de atención tendrán que estar agregadas todas las actividades previas a la identificación del paciente de acuerdo a la actividad. ¿Cómo vamos a coincidir esto? Con el listado de momentos críticos que ustedes establecieron. ¿Dónde va a quedar registrado? ¿Quién lo hace? Y es muy importante evaluarlo para tener indicadores de la efectividad del apego que estamos haciendo. Y estos resultados indudablemente tendrán que ser presentados en el Comité de Calidad y Seguridad del Paciente.